Buenas tardes a todos, es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación de Virtual Educa a poder dirigir este panel. Creo que probablemente sea uno de los paneles de más futuro después de lo que hemos vivido en la pandemia, y creo que estamos acompañados de 4 panelistas de primer nivel: el señor João Costa, que es el secretario adjunto de Educación de Portugal; Beatriz Elena Paredes, senadora de México; Monseñor Kramer Guillén, ministra de Educación de Ecuador; y Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE de México. Vamos a hacer primero una rueda de cada uno va a exponer, y después vamos a seguir con una serie de preguntas si los tiempos nos dan. Creo que es un tema realmente increíble pensar en la educación del futuro, y creo que tenemos que tratar de que este desafío que tenemos lo podamos ordenar y transmitir de modo de que, además de hablar del futuro, lo podamos llevar a la práctica. Hemos vivido situaciones difíciles donde lo más que ha pasado es que cada lugar está tratando de resolver a su manera la pandemia y cuál es la educación del futuro, y qué bueno sería que todos podamos colaborar en fijar una estrategia común, ya que la pandemia nos quebró el pasado del futuro. Al primero que quiero darle la palabra es a João Costa. João es secretario de Estado adjunto de Educación, es además presidente de TALIS. TALIS es OECD Teaching and Learning International Survey. Fue secretario de Educación del Gobierno Constitucional, es profesor catedrático de Lingüística y en la Facultad de Ciencias Sociales en Lisboa, es licenciado en Lingüística por la Universidad de Lisboa y doctor en Lingüística por la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Hizo parte de su trabajo de doctorado en el MIT, en el Massachusetts Institute for Technology. A sus actividades de investigación y docencia se agregan una cantidad de artículos que ha escrito. Ha sido director de fundaciones relacionadas con las ciencias sociales y humanidades. Le doy la palabra a João y muchas gracias por la participación. Muito obrigado, muito boa tarde. É uma honra e um gosto partilhar este painel com estes colegas de México, de Equador, da Colômbia, e podermos estar aqui a fazer uma discussão que é sempre uma discussão difícil, porque falar do futuro é sempre falar daquilo que não sabemos, por definição. Eu vou tentar, para cumprir aqui o tempo com grande rigor, estruturar aqui a minha intervenção em 10 notas, algumas sobre o passado, algumas sobre o futuro. Bom, o primeiro é repetir algo que nós sabemos hoje com muito maior propriedade, que é o quanto não sabemos sobre o futuro. Nós estamos a viver um momento inesperado nos últimos anos, eu diria nos últimos 10 anos, sobretudo. Falámos muito sobre o futuro da educação, que competências necessárias para o futuro da educação, o que é que vinha aí nos próximos anos, e de repente chega 2020 e surpreende-nos com a única coisa para a qual não nos tínhamos preparado. Um vírus que tem um impacto que nunca outro contexto tinha tido nos sistemas educativos a nível global, incluindo algumas guerras pelas quais passamos, e se alguma coisa, e este é o primeiro ponto que queria fazer, se alguma coisa esta pandemia nos traz, é esta consciência de que planear o futuro na educação passa também por planearmos a nossa capacidade de não nos surpreendermos, a nossa resiliência, adaptabilidade, mas também esta pandemia é um banho de humildade. Porquê? Porque tantos que dizem saber tudo sobre o futuro, como é evidente, depois acontecem estas coisas que nos trazem. E trago aqui a palavra humildade, porque é mesmo importante, quando pensamos o futuro da educação, pensarmos que há muito que não sabemos, há muito que teremos de integrar. O segundo ponto que queria fazer é o efeito de microscópio
que esta pandemia trouxe sobre o passado da educação, sobre o presente da educação e como nós podemos aproveitar esta crise global para pensarmos o futuro. Eu tenho dito por vezes que a pandemia não trouxe propriamente nada de novo aos sistemas educativos. Aquilo que nós já sabíamos que eram as nossas principais dificuldades, partilhadas a nível global, portanto não específicas deste ou daquele país, vou elencar apenas algumas. O facto de nós termos a desigualdade, as desigualdades socioeconómicas como um fator, eu diria, demasiadamente um preditor que não devia ser preditor do sucesso ou do insucesso escolar dos alunos. Discutíamos, como eu disse no primeiro ponto, há muito tempo já a nossa necessidade de desenvolver competências novas para lidar com o inesperado, com contextos diferenciados, com dificuldades específicas. A escola, enquanto lugar de promoção de cidadania e como um lugar onde se integra o novo, sem esquecer um património herdado. Ora, é isso tudo que nós vimos durante a pandemia. Alguns de nós já o víamos antes, para outros tornou-se absolutamente evidente. Subitamente, os sistemas educativos tornaram visíveis aos olhos de todos a necessidade de fazermos uma transição digital, assunto a que voltarei. Tornou evidente para todos o facto de haver grupos mais vulneráveis que ficaram ainda mais excluídos do que já estavam. Tornou evidente para todos a enorme dependência que ainda temos em relação aos contextos familiares, porque quando falamos de exclusão, não é apenas falar de quem tem computador ou não tem computador, de quem tem internet ou de quem não tem internet, mas sim daqueles que têm um contexto familiar, um ambiente que proporciona aprendizagens efetivas ou não. Tornou evidente a necessidade de nos centrarmos também em competências que são indispensáveis para a aprendizagem, as competências sociais, as competências emocionais. Portanto, nós tivemos aqui todo o sistema educativo colocado debaixo do microscópio, que tornou muito evidentes estas necessidades. Fala-se, e este congresso é disso o exemplo, fala-se muito da transição digital como uma porta de futuro na educação. E por vezes aparecem alguns que sugerem que, e lê-se em alguns artigos, em algumas opiniões, que o mundo que vivemos, esta avalanche de informação que vivemos, quase dispensa ao professor. O professor se torna um mediador e não uma fonte de conhecimento. Ora, nós sabemos que, e esse é o rumo que estamos a assumir aqui em Portugal, como penso que o meu colega secretário de Estado, André Aragão Azevedo, já partilhou aqui, a transição digital não se faz em vez do professor, faz-se com o professor. Nós não queremos ter de escolher entre o presencial e o digital. Queremos um presencial com digital. Porquê? Porque não estamos simplesmente a falar de conectividade, estamos a falar de tudo o que pode ser potenciado pela tecnologia, para além do próprio pensamento computacional, de conhecimentos e competências na área da programação. Interessa-nos, sobretudo, o quanto nós podemos desenvolver pensamento crítico, a capacidade de ter uma boa literacia de informação, porque a informação não significa conhecimento. Por trás de um Google, por trás do Google está uma internet anárquica e tanto posso obter informação com validação científica ou informação que é falsa. E quando me exponho perante informação falsa, percebo necessariamente a necessidade de ter o professor ao meu lado como fonte de credibilização das fontes, como fonte de conhecimento. O quarto ponto que queria levantar tem a ver com as vulnerabilidades. A pandemia pôs a nu, como eu já disse,
que há alunos que nesta oposição entre digital e não digital mostram bem que uma transição digital não dispensa o ensino face a face, o ensino presencial. E vemos isto com os grupos de alunos menos autónomos e mais dependentes da presença. Os alunos mais novos, os alunos com maior dependência, por exemplo, de trabalho terapêutico ou trabalho de ensino mais estruturado, as crianças e jovens em risco, que aumentaram muito durante este tempo, e isto tornou-nos evidente a função social da escola, os alunos que não se conseguem conectar. Tornou-se também evidente as áreas de ensino mais afetadas pela pandemia. A educação pré-escolar, o ensino básico, o ensino das artes e o ensino profissional. Portanto, aquilo que nós queremos em termos de futuro, e Portugal tem participado muito ativamente no projeto da OCDE, The Future of Education and Skills, um grande desafio do futuro que se coloca é construir um currículo que seja um equilíbrio entre competências transformadoras, competências científicas e tecnológicas e um currículo que é ele próprio uma preparação para um bem-estar individual e um bem-estar coletivo, no qual as competências sociais e emocionais não são à parte, são parte integrante do currículo. Quase para terminar, é importante na construção do currículo, deste currículo de futuro, que também é presente, termos a cidadania como critério para a educação. Porque se todos dizemos que a educação é o principal fator de mobilidade social, isto não se consegue, não se operacionaliza, deixando de parte a construção de cidadãos de pleno direito, que sabem olhar para o mundo e interpretá-lo em função daquilo que é o seu conhecimento adquirido. Uma nota quase também final sobre o valor insubstituível das artes e das humanidades. Vindo da linguística, sou suspeito, mas aquilo que nós percebemos é que, subitamente, se não tomarmos cuidado, deixamos que a máquina pense por nós, deixamos que a máquina estimule todas as nossas emoções e todo o nosso gosto, e a arte é um caminho para a liberdade. A literatura é o que nos permite viver muitas vidas em vez de vivermos só uma. É a porta para lutarmos contra determinismos que por vezes nos aparecem como inevitabilidades. Somos chamados, e a tecnologia pode ter aqui um papel muito grande, a construir acompanhamentos individuais, sem confundir individualização com individualismo. As sociedades não se desenvolvem em lutas por ser o primeiro lugar num ranking ou por ser o melhor dos melhores. As sociedades evoluem mais quando há cooperação em vez de competição. E isto está por fazer nos sistemas educativos que transformaram seres humanos em notas, transformaram performance em desempenho numa ou noutra prova. Isto implica melhorar métodos de avaliação, ter avaliação mais diversificada, que abarca todas estas dimensões, e assumir plenamente que a educação precisa de contexto. Ou seja, há dimensões que são comunitárias e perceber que é na comunidade, é na identidade, a construção da identidade faz-se em relação com um património global, mas também com um património local. E, finalmente, o último ponto que gostaria de fazer nesta primeira intervenção, lembrar-nos que o futuro não é uma fatalidade. O futuro também é aquilo que nós quisermos que ele seja. E a educação tem este potencial de moldar o futuro. Responder a perguntas como se queremos ser nós a dominar a inteligência ou se vamos entregar o nosso próprio futuro e as nossas próprias emoções e a nossa capacidade de transformar a vida de outros a sistemas meramente artificiais, se queremos ser humanos ou se queremos ser o produto de vários algoritmos. E esta é uma resposta que nos compete a nós, decisores políticos,
compete também às empresas e à indústria que trabalham na área da educação, para que aquele futuro para que às vezes olhamos com medo não deixe de nos surpreender, mas que nós nunca percamos noção que ele está mesmo nas nossas mãos e que se constrói, sobretudo, a partir de uma educação que é inclusiva, que é cidadã e que integra todas estas dimensões de que vim a falar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muchas gracias, Joao. Como dice Alan Kay, la única manera de predecir el futuro es inventarlo nosotros, que es lo que tú básicamente nos estás comunicando. Ahora queremos darle la palabra a la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, actualmente senadora de la República de México, es licenciada en Sociología y además tiene un posgrado en la Universidad de Barcelona en Literatura Hispanoamericana. Ha tenido muchos trabajos desde lo local hasta lo general, es senadora de esta legislatura, pero además fue presidenta del Parlamento Latinoamericano. Fue subsecretaria y secretaria de Gobernación en muchos lugares y también ha tenido una vasta trayectoria diplomática, tanto como embajadora en México y en Cuba. Beatriz, por favor, te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor compartir con los panelistas e escutar o português de Joao. Grande prazer, Joao. Quiero comentarles que traté de organizar mi exposición a partir del enunciado: el sistema educativo mexicano ante los retos del futuro. Entonces, mi exposición no aspira a señalar valores generalizados, sino a lograr una invitación para que se adentren en las características peculiares del sistema educativo mexicano. Una breve pincelada de los antecedentes que considero relevantes para que ustedes puedan comprender por qué tenemos los retos que voy a mencionar en el futuro, que están muy ligados a la historia de cómo se dio el proceso de la educación pública de nuestro país. No podemos olvidar que el sistema educativo de México surge después de una revolución social, la de 1910-1917, y la aspiración del movimiento insurgente queda plasmada en un artículo de la nueva Constitución que se refiere exclusivamente al tema educativo, el artículo 3 constitucional. Esto es, desde los orígenes, la función educativa se considera como un derecho para que el pueblo sea mejor. Hay una simbiosis entre ser mejor y estar educado en las primeras décadas del siglo XX. La educación se considera un valor, una aspiración para que las personas alcancen mejores condiciones de vida. Conceptualmente, la educación está concebida como un instrumento de justicia social. Esto es clave para entender el sistema educativo mexicano y el debate. No está concebida como un instrumento para formar competencias, sino como un instrumento de justicia social. Muchas modificaciones ha tenido el artículo 3 constitucional desde ese lejano 1917. El elemento de justicia social llevó a consagrar en el artículo mencionado desde entonces la gratuidad de la educación pública, para entonces solamente de la educación primaria, y la obligación del Estado de impartirla. Así surge el periodo heroico de la educación mexicana, la odisea de la castellanización y de la alfabetización. No podemos olvidar que al final de la Revolución Mexicana, solo alrededor del 40% de los mexicanos hablaban español, hablaban castellano, y el resto de la población hablaba las diversas
lenguas indígenas. Los relatos de los maestros rurales que son agredidos al llegar a regiones oscurantistas del país. Acceder a la educación es acceder a la liberación. En el imaginario colectivo, el que el hijo de una familia campesina u obrera obtenga un título universitario supone un cambio de estatus social y la creencia de que tendrá resuelto empleo e ingreso. En el imaginario colectivo, las maestras y los maestros son héroes sociales, reconocidos por su esfuerzo y compromiso con niños y jóvenes, siempre más ilustrados que la mayoría de los padres de familia y muchas veces con el papel de líderes comunitarios. Surge una gran institución mexicana, la producción de libros de texto gratuitos que se entregan en todo el sistema educativo público. Las cosas empiezan a cambiar cuando el sistema transforma su escala. La masificación de la oferta educativa tiene sus consecuencias, porque además en el terreno laboral implica el surgimiento de grandes sindicatos de carácter nacional. El sindicato más grande de América Latina es el sindicato de maestros del sector público básico del sistema educativo mexicano. La tradición de los países latinos y el patrón ibérico de la educación superior incide en que la oferta educativa universitaria esté más concentrada en profesiones clásicas de ciencias sociales y administrativas, derecho o contabilidad, y de manera tangencial en las ciencias, si acaso dando importancia a la medicina y a algunas ingenierías. No hay un planteamiento de fondo para la formación de científicos en las ciencias duras. Las sucesivas crisis económicas y la estructuración del mercado de trabajo derrumban el sueño de que todo joven con un título universitario encontraría empleo con buena remuneración de manera automática. La precariedad presupuestal debilita el salario de los maestros y la infraestructura de las escuelas. Se tiene un compromiso enorme por la expansión demográfica de ampliar la cobertura y los recursos no alcanzan. Sucesivas reformas jurídicas y la falta de continuidad en el programa educativo, con variaciones sexenales que impiden la consolidación de los proyectos iniciados. Hay que recordar que en materia educativa todo es a mediano o a largo plazo. No abundaré en mayores descripciones. Solo hice breves brochazos para encuadrar estos comentarios de futuro. En 2019 se realiza una reforma al artículo 3º constitucional de gran calado, que rectifica otra reforma de gran calado del artículo 3º constitucional que se llevó a cabo en 2013. La cuestión educativa en México está entonces en medio del debate ideológico nacional. No es este ni el foro ni el espacio para profundizar en ese debate, pero los temas que ha abordado el proceso educativo mexicano sí deben reconocerse en sus perfiles y diferencias en cuanto a ambas reformas. Quiero decirles que enviaré los textos de ambos artículos constitucionales para conocimiento del foro. Algunos problemas estructurales del sistema educativo mexicano. Financiamiento. El presupuesto destinado al sector educativo del país es apenas el 5.37% del presupuesto total. Si consideramos la necesidad de ampliar la cobertura en el nivel medio superior y en el nivel superior, si consideramos la necesidad de consolidar la educación preescolar y la necesidad ineludible de incrementar los ingresos de los docentes, es obvio que disponer de mayores recursos es fundamental. Y eso que menciono solo lo esencial. La reforma al artículo 3º constitucional actual plantea que también la educación superior va a ser gratuita. La baja fiscalidad del país, considerando que según la OCDE,
somos uno de los países con menos captación tributaria, alrededor del 16.1%, cuando el promedio de los países de la OCDE es del 34%. Y la crisis económica en la que estamos inmersos por la pandemia y otros factores, en donde la perspectiva de decrecimiento es de alrededor del 6 o el 10% en relación del crecimiento del año antepasado, anuncian un impacto de reducción enorme en la recaudación de los recursos tributarios, con severas consecuencias para el gasto público. En ese sentido, el tema del financiamiento es, yo creo, que uno de los talones de Aquiles más serios del sistema educativo mexicano. El excesivo centralismo de nuestro sistema educativo. En México, la educación, en términos generales, es de carácter federal, del gobierno federal. La educación primaria, la educación básica, es de carácter federal. La educación media básica, la media superior, es de carácter federal, aunque con diversos sistemas, sigue siendo de carácter federal. La educación superior, con excepción de las universidades autónomas, es de carácter federal. Convive con sistemas estatales poco robustos, pero la carga sustantiva de la educación básica especialmente es de carácter federal. Tal vez valga la pena abrir un gran debate nacional sobre si se tienen que cambiar los órdenes de gobierno que atiendan los niveles educativos para ser mucho más eficientes, puesto que nuestro sistema educativo es como un gran transatlántico, en donde mover cualquier cosa se vuelve prácticamente imposible y requiere de mucho tiempo. Para que se den ustedes una idea, en el sistema educativo nacional, para el ciclo 2020, en total, estoy hablando de educación pública, teníamos alrededor de 45 millones de educandos y solo en el sector de la educación primaria alrededor de 13,5 millones de educandos. Otro gran tema estructural es la falta de pertinencia entre la oferta de la educación superior y la demanda de la planta productiva, y la falta de pertinencia de carácter regional, lo que lleva también a que muchos de los egresados de las universidades no encuentren trabajo, y con ello se evidencia aún más la desconexión entre la currícula y las especialidades universitarias con la demanda que está planteando el desarrollo del país. Además de estos grandes problemas estructurales que en la pandemia se vieron acentuados porque la debilidad de las escuelas conlleva a que un porcentaje importante de las escuelas no tuvieran conectividad, y aunque la Secretaría de Educación Pública planteó muy rápidamente, muy ágilmente, trasladar las clases de la manera presencial a ejecutarlas en línea, la ausencia de cobertura definitivamente tuvo sus consecuencias. Creo que además de estos problemas estructurales, tenemos un conjunto de paradojas. Gratuidad en relación a insuficiencia de recursos. ¿Cómo se va a resolver esto realmente, independientemente de posiciones ideológicas? La renovada alianza con los maestros que se logró con esta reforma al artículo 3º, y la exigencia de calidad educativa. Saber que ser aliado de los maestros también supone que los maestros estén atentos a la eficiencia en el aprendizaje de los niños. Formación magisterial tradicional
y transformación cibernética de la enseñanza. Se requiere una enorme revolución en la educación normal. Valor del aula escolarizada versus aula en casa con educación en línea. Y yo coincido con Joao Costa que es muy distinto dar información a generar un proceso educativo en donde los educandos se apropian, internalizan el conocimiento. Hay que tener una gran discusión sobre cómo se logra que a través de la educación en línea haya apropiación del conocimiento. En México tenemos un gran problema de obesidad infantil. Ante ese problema es mucho más grave que no haya educación física en los planteles escolares. Es otra de nuestras grandes paradojas. Deserción escolar en el nivel de la educación media superior. Estamos preocupados por ampliar la cobertura y no hemos logrado retener a los jóvenes en el nivel medio superior en las escuelas. Hay una severa crisis de deserción escolar. ¿Cómo logramos transformar el arquetipo social de ser ingeniero, ser licenciado, tener un título universitario y logramos valorar la educación intermedia, terminal, con conocimientos técnicos? Es indispensable una valoración de la educación dual con posibilidades de incorporación al trabajo. ¿Cómo impulsamos un replanteamiento de nuestro tratamiento de la ciencia, de la incorporación del interés por la ciencia y la innovación tecnológica en el conjunto del sistema educativo si tenemos una enseñanza de las matemáticas con niveles de deficiencia muy graves? Como ustedes verán, no podemos pensar seriamente en la educación del futuro si no resolvemos los problemas estructurales de la educación del presente. Tener un arquetipo es muy relevante, pero lograr que haya cimientos sólidos para alcanzarlo todavía es mucho más trascendente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por sus palabras. Ahora vamos a tener a la señora Montserrat Kremer Guillén, ministra de Educación de Ecuador. No le envidio todo este trayecto y esta pandemia con ese cargo. Es doctora en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene experiencia académica en políticas públicas, en gestión de proyectos educativos. Es autora de muchos artículos periodísticos técnicos en educación. Además, tiene una vasta tarea de coordinación y de actividad en distintos otros sectores relacionados con la educación. Montserrat, estamos muy atentos a tus palabras. Muchísimas gracias, Miguel. Quisiera saludar a todos muy afectuosamente, agradecer esta oportunidad de aprender y también de compartir experiencias. Y es un honor compartir con los panelistas que nos acompañan y todos los que están compartiendo este foro. Estamos con el tema Creando Escuelas del Futuro. Coincido plenamente con nuestros dos panelistas cuando Joao Acosta habla de la urgencia también de pensar en la educación con la persona en el centro y una educación que sea, como dice Fernando Sabater, muy humanizante y humanizadora. Y cuando también Beatriz Elena Rangel, nuestra panelista que acabamos de escuchar con mucho interés, plantea grandes desafíos estructurales. Para nosotros en Ecuador, hablando de un espectro amplio, tenemos 4,5 millones aproximadamente de estudiantes en todo el sistema de educación, 16,000 unidades educativas en todos los sostenimientos y 214,000, casi 15,000 docentes. En este sentido, para nosotros la educación es contemplada como un derecho. Es un derecho no solo al acceso, sino un derecho a la calidad de la educación, por todo lo que conversaron previamente. La educación tiene que ser para nosotros inclusiva. Somos un país pequeño, pero muy heterogéneo, muy diverso, incluso a nivel de fauna y flora, quizás de los más biodiversos del planeta.
y por eso nosotros tenemos 14 pueblos y nacionalidades y tenemos 2 sistemas de educación, el sistema intercultural y el sistema intercultural bilingüe, como el caso de México, que también escuchamos. Cuando vino la pandemia, la primera que tratamos de hacer entender como el gran desafío a todos, puesto que teníamos limitaciones de conectividad, un promedio de un 40% en la ciudad y un promedio de 22-25% en el área rural, es decir, 30% en el país de conectividad. Para nosotros, al desplegar todo el modelo de Aprendemos Juntos en Casa, era urgente que se entienda que no es solo conectividad mediante un dispositivo, sino conexión con las personas más cercanas. De esta manera, todos los hogares del Ecuador pueden decir, y eso dicho por encuestas de UNICEF, por ejemplo, que más del 95% de familias y estudiantes dicen: mi docente estuvo pendiente de mí todo este tiempo. Estamos en el 8º mes, casi yendo al 9º mes, y permanentemente se contactan los docentes, aparte de las fichas pedagógicas y todo lo que vamos a ver, se contactan preguntando sobre todo si hay algún problema de violencia, un problema emocional, necesidades especiales, en qué se les puede ayudar para que el país comprenda que vamos juntos. Recordemos que esta es una pandemia, no es una crisis solo sanitaria, es una crisis humanitaria por encima de todo. Y sabemos que el neuroaprendizaje mismo dice que cuando el sistema emocional está impactado, el estudiante muy difícilmente puede abrirse a los aprendizajes. Lo mismo sucede en macro en la sociedad. Nuestros estudiantes necesitan sentir bienestar, protección, seguridad y acompañamiento para poder seguir adelante, como lo necesita la familia del país. En ese sentido, fueron nuestros grandes propósitos la continuidad educativa por todos los medios y recursos, entendida conectividad en el amplio sentido de la palabra, cualquier medio tecnológico para acceder a los aprendizajes y todo tipo de recursos, apoyo emocional y psicosocial. Hemos dado mucha importancia a la prevención de la violencia, la garantía de la integridad física, psicológica, sexual, como el desarrollo integral de los estudiantes. Muy tristemente, los niveles de suicidio, de depresión, de violencia intradoméstica han subido durante estos meses, pero tratamos de estar vigilantes y trabajar intersectorialmente para acompañar y apoyar en esos casos. Continuidad educativa y permanencia escolar es el gran objetivo, logrando una corresponsabilidad local y gestión con visión compartida, mediante diálogo, acuerdos con todos los sectores y actores, y hemos flexibilizado la normativa para que sea realmente una educación equitativa e inclusiva. Participación de la escuela, familia y comunidad es una de las primeras grandes transformaciones que queremos que se consolide. De ahora en adelante queremos hablar de ecosistemas educativos, de comunidades educativas, de una escuela absolutamente flexible, abierta e interactiva con todo su entorno y entorno sobre todo cultural, social y económico. ¿Qué grandes desafíos tuvimos que enfrentar como todos? El modelo educativo y pedagógico que tuvo que ser transformado en 24 horas en adelante hasta el momento, que lo seguimos consolidando, con la priorización del currículo, énfasis en habilidades para la vida, por mucho énfasis en formación ética. Estas habilidades para la vida están relacionadas a la formación ética, como por ejemplo el trabajo colaborativo, el desarrollar la comunicación empática, va acompañado de la solidaridad, va acompañado de la toma de decisiones, la solución de problemas, resolución de conflictos, y todo ello también genera habilidades para la vida, pero como digo, hábitos también que consolidan valores para una mejor convivencia. La unión entre docentes, estudiantes y familias, sabemos que esto es un fenómeno que también ha sido muy bueno para la educación, en el sentido que las familias siempre han estado preocupadas y pendientes, pero en estos momentos son co-tutores, coeducadores, y pueden comprender los desafíos que atraviesan tanto sus hijos como estudiantes como los docentes al enseñar. Este apoyo entre las tres partes ha sido muy importante. Y el fomentar siempre la permanencia escolar, evitar el abandono, porque el niño o niña que abandona la escolaridad es expulsada del sistema no solo educativo, sino social y económico. Por eso nosotros hemos quitado la palabra deserción escolar, que se usa mucho en los estudios educativos, porque hablar de deserción escolar implica el no cumplimiento de un deber y llamar un desertor, y ese no es el caso de estos momentos. Es una responsabilidad del gobierno, del Ministerio de Educación y de toda la sociedad preocuparse porque ningún niño abandone la escolaridad, y por eso preferimos hablar de permanencia escolar. La oferta extraordinaria, desplegamos con fuerza la oferta extraordinaria
en la cual tenemos cerca de 500.000 de beneficiarios con campañas de alfabetización, posalfabetización y todos aquellos que tienen rezago escolar. Aulas hospitalarias, como también personas privadas de libertad y programas de nivelación y aceleración pedagógica. A pesar de la crisis, porque a Ecuador la agarró además en un año preelectoral y con una de las crisis económicas más fuertes y graves de América Latina, dicha por los organismos multilaterales. Pero a pesar de eso, insistimos en diferenciar entre lo urgente y lo importante, y en ese sentido institucionalizamos la calidad docente a través de los procesos de nombramientos definitivos, como es Quiero Ser Maestro, y también por primera vez se hizo Quiero Ser Maestro intercultural bilingüe, haciendo evaluación previa de las 14 lenguas ancestrales. Tenemos como fenómeno todo el abandono, es una gran alerta y un gran riesgo y desafío, pero sobre todo una gran movilidad. Ecuador es un país muy inclusivo y tenemos cerca de 65.000 niños en el sistema pertenecientes a la movilidad humana de migración venezolana. Queremos que estén en el sistema educativo porque de lo contrario están corriendo riesgos y peligros en las calles y queremos justamente protegerlos y cumplir el derecho a la educación para todo aquel que viva en el país. Pero además tenemos una fuerte movilidad del sector particular al sector fiscal de cerca de 200.000 niños por la crisis económica y a su vez tenemos movilidad del área rural a la urbana y la urbana a la rural. Por lo tanto, permanecemos todo el tiempo tomando el pulso para mantener el sistema estable. La flexibilización del sistema en ese sentido fue la gran solución, como también el tema de los acuerdos y alianzas. Me voy a hacer énfasis ahorita en agenda digital en Ecuador. En la agenda del Ecuador está entrando en un compromiso serio, sobre todo hablando 2030 de una agenda digital que a nivel nacional se pretende que sea la construcción de la agenda como proceso técnico-político que une las prioridades de varios sectores e identifica líneas de acción conjuntas para impulsar la transformación digital del país. ¿Cómo se espera lograr? A través de la promoción de la cultura digital, mejorar la calidad de la educación mediante tecnologías digitales, y desarrollar las competencias y habilidades digitales, técnicas y profesionales. Como les decía en un inicio, al momento es un gran desafío, pero justo estamos tomando esta situación para acelerar profundamente y arrancar con la Agenda Digital 2030. En los ejes que integran esta agenda digital está el eje de aprendizaje digital, el eje físico de todo el aparataje de tecnologías, el eje de desarrollo docente, que le estamos dando mucha importancia, el de innovación y comunicación y fomento, porque nuevamente todo tiene que estar articulado para que se cumpla la agenda. En lo que refiere a la agenda educativa digital, hacemos énfasis en generar espacios de reflexión sobre justamente el campo de educación digital, articulación, empoderamiento y transformación, como también la cultura digital global y a las nuevas prácticas de aprendizaje y enseñanza, y fomentar y desarrollar en la comunidad educativa competencias y habilidades digitales, como también la ciudadanía digital. El tema de la ciudadanía digital estamos poniéndolo, incluso reforzando todo nuestro currículo que no lo tenía y en este momento ya es parte del currículo de manera transversal y con destrezas explícitas y espacios explícitos. Lo hacemos a través de proyectos STEM que en el Ecuador le agregamos ahora la A, justamente por lo que decía panelista Joao, sobre la necesidad de siempre combinar con artes y humanidades, pensamiento computacional, y la agenda digital articulada con los diferentes sectores, como también la aplicación en los makerspace, que es talleres de comunidades que practican los proyectos STEM. Tenemos entonces trabajando paralelamente tanto la ciudadanía mundial o global como la ciudadanía digital, que como todos sabemos en estos momentos es tan importante como lo presencial, como lo tangible y físico, y es tan real como eso. Generamos de inmediato el plan de continuidad educativa COVID-19, que siempre será un retorno a clase seguro, siempre voluntario y opcional y progresivo mediante pilotajes. Al momento seguimos en Aprendemos Juntos en Casa, sin embargo ya tenemos 79 unidades educativas en territorio con los lineamientos y protocolos marcados por el Ministerio y vamos evaluando su implementación con alternancia y retorno progresivo. La siguiente fase es Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos. No tenemos fecha, pero nos estamos preparando y para eso siempre en acuerdo y diálogo con la comunidad, con las familias, las autoridades locales. Y finalmente vendrá de vuelta a la escuela los nuevos escenarios.
Para eso estamos trabajando con un enfoque de justo proyectos de vida, y eso lo plasmamos en nuestro currículo a través de proyectos interdisciplinarios. Incluso nuestra forma de evaluar para el examen de grado se convirtió en un proyecto interdisciplinario basado en investigación, análisis de caso y solución de problemas, y buscamos una sociedad basada en un bien común global y sostenible. Es decir, que para eso flexibilizamos el modelo educativo y sabemos que vamos a un aprendizaje híbrido. La conectividad, plataformas, recursos educativos, la tutoría docente de la que mencionaba, mucho soporte y seguimiento tanto a lo digital como a todo tipo de recurso educativo que ofrecemos, y el apoyo psicosocial, que es central. Hablamos entonces de aprendizaje colectivo, renovación constante de visión con un propósito colectivo. En la flexibilización de ofertas educativas, lo pusimos ya por decreto incluso ejecutivo, y que vendrá a reforzar el aprendizaje híbrido, y toda familia podrá escoger cómo educar a sus hijos, y no solamente eso, sino con qué recursos, porque obviamente tienen diferente regulación de costos en el caso de la educación particular, que es el 24% de la educación del país. Es la educación presencial con alternancia, que será la nueva realidad, educación abierta, y la educación en casa, conocida como homeschooling. En el Ecuador estaba en el marco de la normativa, pero no se implementaba como 3 opciones fijas y permanentes, que ahora sí lo son. En cuando hablamos de soporte y seguimiento, aquí tenemos un mapa del Ecuador y vemos que la zona de la Amazonía, que es la zona que linda con Perú y también con Colombia, es la que tiene escuelas más dispersas. Tratamos de hacer seguimiento a través de software, del dispositivo, del chip, de lo que vamos entregando, porque no se trata solamente de ofrecer los dispositivos, se trata de cerrar brechas de aprendizaje, por lo tanto, tecnologías inclusivas que ofrezcan más equidad, pero que tengan interacción con el docente, evaluación y seguimiento. Estamos desarrollando un LMS con enlace a plataformas de gestión escolar y de aprendizaje, soporte en territorio, personal, más centros de apoyo, lineamientos del uso del dispositivo, analítica de la gestión de datos, que es tan importante en estos momentos y prioritario, el manejo de la información para poder tomar decisiones, la línea de base para evaluación de resultados e impacto de las decisiones que se van tomando. Todo tiene ahora un sentido de urgencia y tenemos que estar muy seguros de las decisiones que tomamos. Para eso también formamos un comité de asesoría y acompañamiento internacional, como también escuchamos, por supuesto, de manera permanente a los gremios y a los expertos nacionales. La campaña de promoción de cuidado y buen uso de la tecnología acompaña esta transformación. Bueno, en el soporte y seguimiento tecnológico simplemente lo que vemos es que desde el docente a todo el sistema, porque nosotros tenemos planta central, 9 zonas, 240 distritos, más todas las unidades educativas que mencionaba, que son 16.000. Soporte y seguimiento como centros de apoyo, en los cuales tenemos al estudiante, al docente. El docente se ve apoyado por el centro de apoyo, pero también por un asesor educativo que acompaña en la escuela. La formación docente sabemos que es clave para todo esto, y por eso, con la suma de esfuerzos y colaboración, hemos podido abrir más de 600.000 cupos para nuestros estudiantes, y eso gracias a las universidades, fundaciones, cooperación internacional y las empresas de tecnología. Les damos cursos en innovación y competencias digitales, tecnología educativa y entornos de aprendizaje, comunicación y colaboración en entornos digitales y creación de contenidos digitales. Tenemos nuestro portal educativo Aprendemos Juntos en Casa, que se ha ido nutriendo y enriqueciendo, y nosotros tenemos como país 2 cronogramas escolares, Sierra y Costa. Sierra y Amazonía son como septiembre a julio, y Costa y Galápagos normalmente van de finales de abril o principios de mayo a febrero. Este año empezó en junio y nos vamos hasta marzo. En esta plataforma nosotros tenemos los textos digitalizados, todo tipo de consejos para las familias, docentes y niños con necesidades especiales. Las fichas pedagógicas, que ha sido una excelente herramienta de alineación para que todos implementemos la misma en el contexto donde estemos, con adaptaciones. Y por fin hemos logrado ver un cierre de brechas, al menos, entre los gestores y protagonistas de los currículos, que son los docentes, y lo que en cambio se declama de manera técnica y teórica a nivel curricular. La ficha ha sido un lenguaje de unión y alineación.
Hemos desarrollado muchos recursos educativos digitales. Tenemos el Mundo de Eugenia, que nos ayuda a que ellos naveguen y van fortaleciendo las competencias digitales, pero también la ciudadanía digital. Al momento tenemos 2 millones de usuarios de manera permanente, pero esperamos poder desarrollar esta plataforma con el LMS que sea mucho más interactiva, como decíamos. La plataforma que estamos ya a punto de finalizar y poner totalmente en práctica, como todas las plataformas, tiene características de usabilidad, funcionalidad, ubicuidad, integración, interactividad, flexibilidad, escalabilidad y estandarización. Y nos va a ayudar, por supuesto, a toda la gestión escolar, curricular, manejo de información y demás. Estamos a punto de ya empezar su puesta en práctica. La radio y televisión han sido grandes recursos que queremos que permanezcan para siempre. Cuando nosotros no tenemos la suerte de México, que tiene una teleeducación de 50 años, cuando nos agarró la pandemia, hemos tenido iniciativas, pero cuando vino la pandemia, en ese momento no teníamos teleeducación ni televisión con programas educativos, así que la desarrollamos a toda velocidad, nuevamente con suma de esfuerzos y apoyos. Para nosotros, los programas educativos y la televisión tienen el desafío de la calidad, tienen que ser programas atractivos, fomentan la curiosidad, confirman valores desde la diversidad, nutren con fantasía, generan identificación, reconocimiento y participación, amplían el repertorio estético, ofrecen un sentido crítico, tratamos de subir la autoestima y preparar para la vida. Aquí quiero decir que todavía no es teleeducación como se le entiende, son programas educativos que se aproximan hacia la teleeducación porque no tenemos el espacio todavía listo, sin embargo cubren los objetivos esenciales de aprendizaje de los diferentes niveles. En cuanto también tenemos un acceso universal prácticamente al 93% de familias, y aquellas que no tienen ni siquiera electricidad, repartimos las fichas pedagógicas de manera impresa y hemos podido hacerlo también en las 12 lenguas ancestrales. Bueno, aquí tenemos algunas características que nos muestran los alcances de la televisión, también en radio, cerca de más de 1000 frecuencias durante 3 veces al día, emiten por niveles las actividades que están en las fichas pedagógicas, las lecturas de los textos que repartimos de manera gratuita, como también seguimos y pudimos seguir repartiendo, y lo estamos haciendo todavía, la alimentación escolar. Tenemos como nuevos horizontes educativos y hacia dónde queremos ir con todo esto, y lo estamos haciendo paso a paso, pero queremos que se consolide. Habilidades esenciales para estos nuevos horizontes educativos. En la práctica educativa, que limitan el cambio, que todavía persisten, tenemos habilidades cognitivas y menos salud emocional entre estudiantes, docentes, familias y comunidad, a pesar de que el gran desafío es necesidad creciente de cooperación y transición. Y en ese sentido, caminamos y queremos fortalecer conciencia emocional propia y del otro, empatía, solidaridad y comunicación. Tenemos actualmente resistencia a tecnologías y uso holístico de estos recursos en la escuela y en los ambientes de aprendizaje, porque ahora tenemos que hablar también de ambientes de aprendizaje, en la casa, en los parques, en los espacios abiertos y por supuesto también en el aula cuando sea posible. Sin embargo, el desafío es información cada vez más abundante y compleja, y en muchos de los casos, como lo vemos en las redes, muy tóxica. Por lo tanto, urge alfabetización mediática, ciudadanía digital, pensamiento crítico. Al momento hay todavía escasas prácticas para el desarrollo de la atención en estudiantes y docentes, a pesar de la mayor presión social y retos globales que nuestros niños y jóvenes están absorbiendo muchísima tensión, temor, dolor, angustia, y por eso también urge más que nunca atención plena, enfoque, relajación, autoconocimiento y metacognición. Volver a la introspección y a la persona. Tenemos limitado contacto con la biosfera en escuelas, métodos de enseñanza no diferenciados según necesidades e intereses de estudiantes. Sin embargo, vivimos una crisis multifacética global y local, necesidad de una civilización sostenible, y por lo tanto es necesario una inteligencia ecológica y sistémica. Las experiencias al momento son tareas, test estandarizados y con manejo convencional del tiempo dentro de las escuelas. Incluso cuando estamos en el ámbito virtual, tratamos de trasladar lo presencial a lo virtual y con las mismas prácticas, a pesar de la alta complejidad de lo que estamos viviendo, por lo que es necesario evaluación en contextos reales y diferenciada creatividad e innovación. Tareas individuales que persisten basadas en la competencia del ganador y el perdedor y poca colaboración entre compañeros,
a pesar de la incertidumbre que vivimos, y por lo tanto, en efecto, también comparto lo que dijo Joao sobre no se trata de competencia, se trata de cooperación y colaboración. Hay que desarrollar colaboración y resolución de problemas. Métodos de enseñanza no diferenciados según necesidades e intereses de estudiantes persisten, a pesar de la volatilidad del entorno, y por lo tanto es indispensable seguir fortaleciendo, ahora más que nunca que lo estamos haciendo, una autonomía responsable, aprender a aprender y pensar sobre cómo pensamos, mayor metacognición. Ahora que lo que más se está desarrollando es la autonomía y responsabilidad, tanto en los estudiantes como en los docentes, como en las familias. Y finalmente, solo quiero decir que los nuevos horizontes educativos que nosotros vemos es un núcleo de comunidad de aprendizaje realmente colectivo, con una renovación constante de visión y propósito colectivo, porque si algo estamos viviendo en estos momentos es el cambio, y si queremos preparar a nuestros estudiantes para el siglo XXI, lo que viene en adelante, que ya lo estamos viviendo, y a nuestros docentes para que sean el perfil adecuado, es desarrollar habilidades y mecanismos de todo tipo para adaptación al cambio. Y en ese sentido, la escuela tiene que ser flexible, dinámica, interacción permanente con la vida familiar, arte y expresión cultural, economía y emprendimiento, liderazgo, desarrollo personal, espiritualidad, salud, lo emocional y físico, ecología, sistema de comidas, relaciones intergeneracionales. Vivimos en una época de aprendizaje para toda la vida. Proyectos ecológicos y artísticos para ambientes urbanos, innovación y nuevas empresas y emprendimientos de todo tipo. Eso fundamentalmente en nuestra misión y visión de nuevos horizontes educativos y construyendo el futuro a partir de la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Montserrat. Ahora le toca la palabra al doctor Lorenzo Córdoba. Por un tema de tiempos, por favor, tratemos de cumplir los 15 minutos, porque si no nos vamos a quedar sin ninguna pregunta. El licenciado Córdoba es actualmente el presidente del Instituto Nacional Electoral de México, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma y tiene un doctor en Investigación de Teoría Política por la Universidad de Turín. Es investigador y autor de una cantidad de textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Queremos ver y escuchar su visión desde otra óptica de cómo ver la educación del futuro. Adelante, Lorenzo. Muchas gracias, Miguel. De veras es un verdadero gusto y un placer poder compartir este panel con tan distinguidas y en algunos casos cercanas personalidades. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, la invitación para participar en este Congreso Global de Virtual Educa de Lino Sousa y a Jorge Antón. Y quisiera, si ustedes me permiten, también para tener un guión que sea mucho más, que me permita ser mucho más riguroso con el tiempo, presentar estas breves láminas que espero que estén viendo, ¿sí? Que se estén viendo. Sí, bueno, espero estar bien. Yo quisiera, digamos, de alguna manera abusando del título de este panel, Diálogo sobre Educación del Futuro, incorporando un elemento que para mí es fundamental. Y ya de alguna manera la ministra Kremer lo señalaba en su intervención. El problema de la educación inevitablemente va vinculado con el problema de la ciudadanía del futuro, así que quisiera incorporar este elemento adicional a las reflexiones que se han venido haciendo en este panel. Parto de una breve premisa. ¿Por qué un órgano electoral como el Instituto Nacional Electoral de México tendría que estar involucrado en las cuestiones de educación cívica? Bueno, lo planteo también como un mandato constitucional. El INE en México no solamente es un órgano de garantía de los derechos políticos, es el órgano encomendado de organizar las elecciones federales y las elecciones estatales junto con los órganos electorales de cada uno de los estados de la federación, sino también tiene un mandato claro y abierto sobre el que se han tejido buena parte de los avances, de las actuaciones a lo largo de las últimas 3 décadas, que es la de promover la cultura cívica en clave democrática en nuestro país. Desde este punto de vista,
quisiera enlazar estas dos ideas, la educación del futuro y la ciudadanía del futuro, bajo la siguiente reflexión. Me parece que se trata de dos ámbitos de la responsabilidad del Estado, de la convivencia en democracia, que son absolutamente indisolubles. La educación es, por un lado, como lo decía Rafael Segovia, un vehículo, un espacio, el espacio probablemente más importante de socialización, pero también de politización de los integrantes de una comunidad, en el mejor de los sentidos, en el sentido de crear, construir, establecer ciertas actitudes, creencias, comportamientos, valores, principios que rigen la convivencia en un contexto democrático. Por lo tanto, la educación, y pues esto puede parecer una obviedad, pero muchas veces las obviedades son las que olvidamos con frecuencia, la educación es un elemento, un espacio indispensable para la construcción de ciudadanía, tanto desde el punto de vista como de la identidad política, cultural, histórica de una sociedad, como práctica, es decir, como la actuación de cada uno de los individuos que integran esa sociedad a partir de ciertos principios, como decía, valores, comportamientos, creencias, etcétera, compartidos. Por lo tanto, hablar del futuro de la educación, desde mi punto de vista, inevitablemente pasa también por hablar del futuro de la ciudadanía. Ahora bien, la ciudadanía en democracia, y esto lo sabemos, otra obviedad, no se circunscribe solamente a cumplir, digámoslo así, con este derecho-obligación, en fin, con esta lógica de poder participar a través del voto en los procesos de toma de decisión colectiva, sino que un ciudadano en democracia tiene también otras responsabilidades, otros roles, digámoslo así, además del de votar e integrar con su voto la representación política, los espacios de decisión colectiva y definir quiénes son los que nos van a gobernar. Los ciudadanos tienen el derecho y diría yo la obligación en democracia de interactuar con otras personas, eventualmente de manera organizada dentro de cauces institucionales para atender problemas comunes. Y esto pasa también por la obligación de informarse sobre los asuntos públicos para poder, en consecuencia, participar políticamente. Déjeme decirlo de una manera muy sencilla, se dice que el voto en democracia es un voto libre. Bueno, si el voto no es informado, el voto no es plenamente libre. Solamente para poner un ejemplo, la información es fundamental, sobre todo en sociedades interconectadas, con una globalización, digamos, de la información como la que hoy existe, para poder cumplir la otra pata de las democracias, que es exigir la rendición de cuentas. El voto en democracia no es solamente una manera de elegir los representantes, sino también es una manera de exigir cuentas, premiando las buenas acciones de gobierno y sancionando las que no lo son. Hay muchas maneras de ejercer la ciudadanía y creo que sería una quimera e incluso una falsedad pretender que exista una ciudadanía ideal, o en todo caso podríamos configurar o prefigurar una ciudadanía ideal y eso de poco nos serviría. Nuestro problema es cómo construimos una ciudadanía en los hechos, en las realidades, digámoslo así, de nuestras comunidades. Y desde este punto de vista es indispensable partir de la premisa de que una ciudadanía depende de múltiples factores, de una historia colectiva, de los sentidos de pertenencia a una comunidad, de la experiencia de cada persona y del conjunto de individuos que integran una comunidad, la construcción de patrones, valores, digámoslo así, que puedan orientar un futuro compartido, pero sobre todo, y sobre esto volveré más adelante, la coincidencia, la convicción y aceptación permanente de las reglas básicas de la convivencia democrática, eso que más adelante definiré como el centro, como punto de encuentro indispensable en una democracia. Ahora bien, la democracia, la ciudadanía también implica no solamente una existencia de ciertos valores, sino también de derechos, sino también de una serie de responsabilidades. La democracia implica el ejercicio, insisto, de derechos. La ciudadanía democrática implica el ejercicio de derechos y esto supone no solamente la apropiación de los mismos por parte de las y los ciudadanos, sino también su ejercicio, la exigencia de hacer valer los propios derechos. Pero una ciudadanía democrática implica no solamente la existencia de estos derechos, sino también una serie de responsabilidades. Asumir que el ejercicio de los derechos va de la mano del cumplimiento de una serie de responsabilidades básicas
no es casual que desde la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se establezca, si quieren de manera marginal, pero desde entonces se estableció que las y los ciudadanos en una democracia requieren también el cumplimiento de una serie de obligaciones para con la colectividad. La democracia, perdón, la ciudadanía implica también una serie de habilidades. Sobre esto no me detengo mucho, pero estas habilidades no son innatas, son habilidades que se tienen que ir construyendo, que se tienen que ir desarrollando. Implican una serie de prácticas, por ejemplo, de valores y principios de los que depende la convivencia democrática, como son la existencia de una tolerancia y un respeto hacia los demás, sobre todo frente a aquellos que no piensan o no quieren necesariamente lo mismo. Todo esto simple y sencillamente para decir que requiere de un espacio en donde estas habilidades y estas capacidades se desarrollen. Y ese espacio inevitablemente es el espacio de socialización por excelencia en una democracia, es decir, la escuela. Me parece que el ejercicio pues de una ciudadanía plena desde este punto de vista requiere no solamente, insisto, de la asimilación de estos valores, principios, etcétera, la conceptualización de cuáles son los derechos y las prácticas para ejercerlos, sino también de las responsabilidades, lo que globalmente se conoce como educación cívica, sino también la construcción y la práctica, diría yo, de espacios para el diálogo, para, digamos, actuar a partir de una discusión, un diálogo informado, y que permita, en consecuencia, generar una ciudadanía, ciudadanas y ciudadanos que generen exigencia hacia las propias autoridades. Todo esto implica, insisto, el reconocimiento, la asunción de derechos y responsabilidades, digamos, la adquisición de ciertas habilidades, pero sobre todo la compartición de ciertos valores comunes que implican, en consecuencia, la construcción de una cultura democrática. Me acerco a la parte final. Nuestra democracia en el mundo, no hay problemas para las democracias consolidadas y para las democracias en vía de desarrollo, son problemas globales, están viviendo malos momentos. Hay una desafección generalizada con las democracias por la falta de resultados, producto de la existencia no resuelta de grandes problemas de nuestro tiempo, como la desigualdad oceánica que caracteriza a las sociedades contemporáneas, la creciente pobreza que no se ha resuelto, incluso con los tránsitos a democracias, por ejemplo, de los países latinoamericanos, una serie de procesos de desinstitucionalización en donde los principales pilares institucionales de la democracia, como los partidos y los parlamentos, viven una crisis de credibilidad, la existencia de noticias falsas, de una desinformación que no es nueva en democracia ni en política, pero que con las redes sociales está adquiriendo un potencial distorsionador y erosionador que antes no tenía, y también la polarización, que si bien es normal en un contexto democrático, cuando se adereza, cuando se conjuga con la intolerancia que estamos viendo cada vez más como una práctica cotidiana en las convivencias de nuestras sociedades, polarización con intolerancia se convierte claramente en un caldo de cultivo para la germinación de culturas, para que germinen pulsiones autoritarias. Y todos estos problemas están hoy con la pandemia de COVID-19 potencializados. Es decir, la pandemia acaba de maximizar todos estos problemas. Un ejemplo claro es cómo la crisis sanitaria trae aparejada una crisis económica que va a agravar los problemas de pobreza, desigualdad, entre muchos otros. Ahora bien, frente a esto en México, voy muy rápido, hay un programa que hemos detonado como el intento de construir una política pública de largo alcance, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que con Virtual Educa hemos logrado generar, digamos, una sinergia para tratar de promover y de discutir, digamos, esta construcción de política pública en materia de cultura cívica a nivel incluso latinoamericano. Bueno, esta estrategia, no me detengo mucho en ella, parte de 3 grandes ejes también para tratar de comprender, de una mejor comprensión, para propiciar una mejor comprensión, que son verdad, entendida como la generación de información y la discusión entre personas a partir de una base cierta, una base, digámoslo así, de conocimiento cierto, de conocimiento que permita, digámoslo así,
discutir o dialogar en un plano común, el diálogo como práctica democrática por excelencia y, como consecuencia de lo anterior, la generación de contextos de exigencia para las autoridades gubernamentales, para las autoridades políticas. Algunos ejemplos de lo que se ha conseguido bajo el paraguas de esta política pública de la encívica son, por ejemplo, este proyecto que hemos venido desarrollando desde el INE junto con Facebook, en la lógica de crear lo que ya decía la ministra Kremer, una ciudadanía digital, es decir, habilidades para los ciudadanos para que en el mundo digital no sean meros replicadores de desinformación y de dispersión, insisto, de noticias falsas, sino que se conviertan en ciudadanos que como tales adquieren cierta responsabilidad antes de difundir o de maximizar noticias que no están verificadas, de las que no se tiene certeza y objetividad, digamos así, en cuanto a sus contenidos. Otra es la Escuela de Buena Política que hemos hecho con Virtual Educa. Se trata, en pocas palabras, de una discusión no para formar ciudadanos, sino una discusión con los políticos, con los actores políticos, y una interacción, una interlocución con, digamos, la academia, con la discusión conceptual respecto de los problemas de la democracia, entre otros problemas. Y me acerco al final. Sí. Estos son solamente algunos de los desafíos que desde mi punto de vista encontramos para la construcción de una ciudadanía en clave democrática hacia el futuro. Me centraría en uno, son muchos, esta presentación está a su disposición, por supuesto, pero que tiene que ver sobre todo con el ejercicio de ciertas responsabilidades, pero sobre todo en la práctica de uno de los valores que hoy me parece está colocado en una situación de particular riesgo, que es la tolerancia. Justamente esa tolerancia que la polarización a la que hacía referencia hoy en día no está permitiendo adecuadamente. Diría que, para cerrar, y como ya lo advertía, que esa tolerancia requiere del rescatar y esto es responsabilidad de todas las fuerzas políticas, pero también de la propia ciudadanía, de rescatar o reconstruir, si me permite, el centro político. Y no estoy pensando en el centro político como una postura política o ideológica, una postura de partido, en esta geometría, digámoslo así, política de centro, derecha, izquierda. Estoy pensando en el centro como el punto de encuentro, es decir, el conjunto de valores y prácticas compartidas que todos están dispuestos a respetar, como, digámoslo así, las reglas del juego, para decirlo a la obvio, que implican justamente la posibilidad de que la democracia esté creciendo. No quiero abusar del tiempo, así que aquí me detengo para poder tener un espacio de justo a los 15 minutos, Miguel, para poder tener un espacio de interacción con los colegas del panel. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Estamos llegando al final, básicamente, de nuestro panel. Yo creo que hemos cubierto una serie de temas desde distintas ópticas. La primera es que es un desafío gigante a donde vamos, y yo me gustaría quizás pensarlo en que de alguna manera tiene muchas componentes que hay que trabajarlas todas juntas. Está la componente de las nuevas pedagogías, está la componente de la conectividad, está la componente de los dispositivos, está la componente de las plataformas tecnológicas, está la componente de la formación docente. Y la pregunta que quizás hay que hacerse es si todas esas componentes tienen que seguir funcionando bajo la estructura actuales que tenemos, o si no tiene sentido plantearnos generar una estructura que pueda llevar en paralelo y en conexión con la estructura existente todo esto a la vez. En el fondo, estamos tratando de cambiar la rueda del auto, pero el auto está en movimiento. Y entonces es muy difícil hacerlo, y a veces desde estructuras grandes como los ministerios o organizaciones muy estructuradas se hace complejo. Quizás haya que pensar para un futuro de la educación en una agencia de innovación pedagógica y tecnología que sea la que lidere, que tenga todos esos temas sobre la mesa y que a su vez pueda interconectarse con los ministerios existentes.
Yo con mi experiencia en Ceibal vimos que hay muchos temas que el sistema necesita, pero es más fácil cuando alguien de afuera se lo dice, ¿por qué no hacemos la educación en ciudadanía? Y claro, educar en ciudadanía, que es fundamental, no es tan fácil, porque no tenemos maestros en ciudadanía, no tenemos formación en ciudadanía, etc. Entonces hay que buscar cuál es la mejor forma organizativa. Y creo que es parte del tema que hemos conversado. El otro tema que está sobrevolando cuando todos ustedes hablaron es el tema de la conectividad. Pero no podemos tener una conectividad en la que el usuario es el que paga, el niño es el que paga, el papá es el que paga o el docente es el que paga. Y por más que hay muchos gobiernos que en la región han logrado que parcialmente no se cobre, quiere decir que los LMS que están en ciertas IPs, el sistema tarifario no las tarifa al estudiante, pero sí las tarifa al gobierno. Creo que hay que reconversar con las plataformas de hosting y con las plataformas que dan internet para encontrar una solución más económica. Cuando la gente habla por WhatsApp o habla por Zoom o habla por Google Meets o cualquier otra plataforma, hay un consumo muy alto de ancho de banda y los gobiernos hasta hoy no han podido reducir que eso no lo pague el estudiante, el docente. Y si hablamos de una cosa gravísima que esta pandemia nos mostró, que que ha aumentado las inequidades, el hecho de tener que pagarse la internet por parte del maestro o por parte del estudiante aumenta aún más la inequidad. Así que les tengo que agradecer a Montserrat, a Joao, a Lorenzo, a Beatriz por sus aportes. Muchas gracias a Virtual Educa por habernos permitido compartir este tiempo. Tenemos desafíos gigantes a futuro y confiamos que todos nosotros en colectivo y cada uno en su país en particular pueda lograr que esto se realice. Muchas gracias.